Si disfrutas mi contenido, dale like y suscríbete antes de que sea demasiado tarde. Que tengas una buena noche. El laboratorio vibraba con una intensidad inusual. El gran colisionador de hadrones nunca había estado tan cerca de un experimento como este, al menos no de manera oficial. En teoría, lo que estábamos haciendo era imposible: crear una colisión lo suficientemente potente como para detectar dimensiones adicionales. Pero en la práctica, ya no estaba tan seguro. Miré los monitores. Los datos eran extraños, con fluctuaciones que no deberían estar ahí. Algo en la estructura del espacio-tiempo no se estaba comportando como esperábamos. Estamos alcanzando el punto crítico, anunció Elise Morrow, sin apartar los ojos de la pantalla. Las lecturas cuánticas están por encima de lo previsto, agregó Kazuo Nakamura, su voz apenas un murmullo tenso. Esto no es normal. No, no lo era. Nada en esta noche era normal. El anillo del LHC brilló en los monitores con un resplandor anormal, casi como si la propia realidad se estuviera arrugando alrededor de la colisión. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Y entonces ocurrió. Las luces parpadearon, solo por un segundo, pero fue suficiente. Cuando la imagen regresó a los monitores, vi algo que me hizo helar la sangre. El pasillo donde estaba ocurriendo la colisión había cambiado, no de manera drástica, pero sí lo suficiente como para que algo no cuadrara. Las señales en la pared estaban en un idioma que no reconocía, aunque su estructura me resultaba familiar, como una versión alterada del francés. Los números de los sectores no coincidían con ningún lugar dentro de CERN. Y luego lo vi. Al principio pensé que era un error en la señal de video, una sombra en el fondo del pasillo, pero no era una interferencia. Era una persona. ¿Quién demonios es ese?, pregunté en voz baja. Elise y Nakamura se inclinaron sobre sus pantallas. Vasily Petrov tecleó frenéticamente. No hay nadie en ese sector, dijo con el rostro tenso. Entonces, ¿qué estamos viendo?, susurró Elise. La figura en la pantalla no se movía. El pulso me martilleaba en las sienes. Había algo extraño en la forma en que esa persona se mantenía de pie. No era solo que estuviera inmóvil, era la ausencia total de movimiento, ni una respiración, ni un pestañeo, como si no estuviera vivo. Y entonces dio un paso adelante. Sentí que la piel se me erizaba. Las luces parpadearon de nuevo. Esta vez, el efecto fue más fuerte, como un destello en el que por un segundo creí ver dos versiones del pasillo superpuestas, como si fueran diapositivas mal alineadas. Cuando la imagen en los monitores se estabilizó, pude ver su rostro con claridad y me quedé sin aire. Era yo. La figura en la pantalla era yo mismo. Pero algo no estaba bien. Su piel era más pálida, casi ceniza. Sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupilas, y su expresión era vacía, como la de un cadáver de pie. Mi reflejo alzó la mano y señaló directamente a la cámara. Las luces se apagaron. Un pitido mecánico sonó en los parlantes. Acceso al sector 7 autorizado. Las puertas de seguridad se abrieron solas, y en ese instante supe que algo me estaba esperando al otro lado. El laboratorio quedó en silencio absoluto. Las puertas del sector 7 se habían abierto solas, acompañadas por ese pitido mecánico que nunca debería haberse activado sin una autorización manual. El frío del lugar se me metió en los huesos, pero no era solo la temperatura. Era la certeza de que algo no estaba bien. Nakamura tecleaba sin descanso en su consola, tratando de recuperar la imagen del pasillo. Los monitores estaban en negro,
como si la señal de video hubiera sido arrancada de raíz. «No tiene sentido», murmuró. «Las cámaras no fallan así». Elise me miró, su expresión reflejando el mismo terror que sentía yo. «¿Viste lo mismo que yo?», susurró. No tenía que preguntarme a qué se refería. Yo mismo lo había visto, a mí mismo, pero no era yo. Era otra cosa. Respiré hondo y miré hacia la puerta ahora abierta. Más allá solo había oscuridad. «No podemos dejarlo así», dije intentando controlar mi voz. «Necesitamos ver qué pasó en ese sector». «¿Quieres entrar ahí?», preguntó Vasily, con incredulidad. «Tenemos que hacerlo», respondí. «No sabemos qué acaba de pasar». Elise intercambió una mirada con Nakamura. Nadie quería admitirlo, pero todos sentíamos la misma necesidad irracional de ir hacia ese pasillo, como si una fuerza invisible nos atrajera. Tomé una linterna y di el primer paso. El umbral del sector 7 se sentía diferente. Era un simple pasillo del LHS, idéntico a los demás. O al menos debería haberlo sido, pero el aire era denso, como si el oxígeno pesara más. Cada sonido se sentía amortiguado. Y entonces lo vi. El corredor parecía doblarse sobre sí mismo a la distancia. La geometría era incorrecta. Las paredes no se encontraban en ángulos normales. Era como si el pasillo se estirara y contrajera, formando un puente hacia algo más. «Dios», murmuró Elise detrás de mí. Lo que me hizo detenerme no fue la distorsión del espacio, fue el sonido. Un eco lejano, como si alguien estuviera susurrando en mi propio oído, pero desde muy lejos. Y entonces lo escuché con claridad. Mi propia voz. «No debiste venir». Me congelé. Los susurros se intensificaron. Venían desde el final del pasillo. El aire vibró, como si la misma realidad estuviera al borde del colapso. Elise dio un paso atrás, pero yo no podía moverme. Algo se movía en la oscuridad. Y luego la linterna falló. Todo quedó en negro, y sentí que algo estaba justo detrás de mí. El pasillo quedó sumido en una oscuridad espesa, absoluta, como si la luz misma hubiera sido devorada. Mi respiración se volvió entrecortada, mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Sentí un hormigueo en la nuca, la certeza instintiva de que algo estaba justo detrás de mí. No me atreví a girarme. Los susurros seguían allí, como una voz distante, filtrándose en mi mente. Era mi propia voz, pero deformada, más grave, como si viniera de una garganta que no pertenecía a un ser humano. «No debiste venir». Un zumbido grave retumbó en el pasillo y las luces parpadearon un instante, lo suficiente para que pudiera verlo. A unos metros frente a mí, en la entrada de lo que antes era el sector 7, había una figura de pie en la penumbra. Era yo, pero no del todo. Su piel era más pálida, su estructura más delgada, como si estuviera levemente desfasado. Sus ojos eran completamente negros, como pozos sin fondo, y su boca estaba torcida en una sonrisa que no expresaba alegría, sino algo mucho peor. Elise jadeó detrás de mí. «Samuel». Su voz apenas fue un murmullo. No respondí. El otro yo inclinó la cabeza, observándome con una extraña curiosidad. Dio un paso adelante. No movió los labios, pero escuché su voz dentro de mi cabeza, con una claridad aterradora. «No debiste venir». El pasillo se estremeció, como si el aire mismo estuviera a punto de romperse. De repente el otro yo giró la cabeza en un ángulo imposible y abrió la boca como si fuera a decir algo más. Las luces se apagaron otra vez, y lo último que escuché antes de que todo quedara en silencio fue el sonido de unos pasos corriendo hacia mí,
Corrí. No pensé. No dudé. Mis piernas se movieron antes de que mi mente pudiera reaccionar. Detrás de mí, los pasos resonaban en el pasillo, acelerándose. No era un eco. Algo yo me estaba persiguiendo. Elise y Nakamura gritaban mi nombre desde el otro lado del umbral, pero el pasillo parecía estirarse, alejándolos de mí, como si la distancia entre nosotros aumentara con cada paso que daba. Los susurros regresaron dentro de mi cabeza. Ya estuviste aquí antes. Mi cuerpo se estremeció. Number no era posible. Las luces parpadearon y por una fracción de segundo vi lo que había más adelante. El pasillo no terminaba en una pared, sino en un enorme vacío, un abismo de oscuridad que no debería estar allí. El túnel estaba roto, desgarrado en los bordes, como si algo hubiera arrancado un pedazo de nuestra realidad, y dentro de ese vacío había algo moviéndose. Una silueta sin forma definida flotaba en el abismo. No tenía ojos, pero podía sentir su mirada clavándose en mí. Las luces parpadearon de nuevo. El otro yo ya estaba casi sobre mí. «No puedes huir». Un impacto me lanzó al suelo. Sentí una presión sobre mi pecho como si me estuvieran aplastando. Mis ojos se abrieron de golpe. Estaba cara a cara conmigo mismo. Pude ver cada detalle de su rostro, las grietas en su piel, como si fuera una imagen mal impresa, los pequeños espasmos en sus músculos, como si su cuerpo no estuviera acostumbrado a moverse en este mundo. Su boca se abrió, no tenía dientes, solo un vacío infinito. La presión en mi pecho aumentó. No podía respirar. Las luces parpadearon una última vez y, en el instante en que la oscuridad nos envolvió, supe que algo estaba a punto de llevarme al otro lado. Mi espalda golpeó el suelo con fuerza. El aire escapó de mis pulmones en un jadeo desesperado, pero no tuve tiempo de recuperar el aliento. El otro yo estaba sobre mí, con sus manos frías sujetando mis muñecas contra el suelo. Su piel no era del todo sólida, sino algo más inestable, como si estuviera compuesto de imágenes superpuestas, deslizándose entre versiones de sí mismo, vibrando entre lo que era y lo que podría ser. Su rostro estaba demasiado cerca del mío, demasiado humano, demasiado incorrecto. «No puedes huir», susurró, pero sus labios no se movieron. La voz estaba en mi cabeza. Era mi propia voz. Luché contra su agarre, pero sus manos eran más fuertes de lo que deberían ser. No se sentían como carne y hueso, sino como presión sobre mi piel, como si la gravedad misma se aferrara a mí. Los susurros se intensificaron como si muchas voces habitaran su garganta. «Siempre estuviste aquí. Siempre estarás aquí». Un zumbido grave resonó a nuestro alrededor. El pasillo tembló. Miré hacia los lados y sentí pánico puro. El corredor ya no era el mismo. Las paredes no estaban hechas de concreto. Se habían vuelto translúcidas, pulsantes como un velo entre realidades. A través de ellas pude ver sombras en movimiento. Formas humanoides deambulaban al otro lado. Cuerpos oscuros, sin rasgos definidos, pero con cabezas inclinadas hacia nosotros. Observaban. Uno de ellos levantó la mano y la presionó contra la pared transparente. En el instante en que lo hizo, sentí una punzada de dolor en mi pecho, como si me estuvieran tocando desde dentro. «Salgamos de aquí», jadeé, pero mi voz sonó ahogada. El otro yo ladeó la cabeza, como si estuviera estudiándome. Sus ojos negros brillaban con algo que no era vida. «No es posible». Esta vez su boca sí se movió. Number no aceptaba esa respuesta. Con toda la fuerza que me quedaba giré mi cuerpo y logré liberar un brazo. Mi mano chocó contra su rostro. Su piel se distorsionó,
como si fuera una proyección defectuosa, como un error en la imagen de un video mal cargado. Se estremeció. Su agarre se debilitó. Aproveché el momento para empujarlo con todas mis fuerzas. Rodé por el suelo y me puse de pie tambaleándome. Los susurros en mi cabeza se volvieron ensordecedores. Detrás de mí, el otro yo también se levantó, pero algo estaba mal. Su cuerpo empezó a deshacerse, fragmentándose en parpadeos de imágenes incompletas. Se estaba desmoronando. No puedes escapar de ti mismo. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. Corrí. El pasillo vibró. Las sombras detrás de las paredes comenzaron a acercarse, presionando sus manos contra la barrera translúcida. Sus dedos se estiraban de formas imposibles, como si intentaran romper el límite entre su mundo y el mío. Al fondo, la apertura del pasillo parecía alejarse. Number No era posible. Sentí el vértigo en el estómago. El espacio mismo se estaba estirando. La salida estaba a solo unos metros. Si podía alcanzarla, quizás. De repente, una sombra bloqueó mi camino. Me detuve en seco. Era otro yo, pero este era diferente, más completo, más real. Vestía mi mismo traje de laboratorio, pero su rostro no era una distorsión. Su piel tenía color, su expresión era neutra. Su único defecto eran sus ojos completamente oscuros, como si el vacío hubiera tomado forma dentro de ellos. «No puedes volver», dijo con calma. Su voz era idéntica a la mía. No respondí. Corrí directo hacia él. Pero cuando lo toqué, mi cuerpo atravesó el suyo. Caí al suelo con un golpe seco. Mi cabeza chocó contra el concreto. El sonido de mi respiración entrecortada llenó el pasillo. Concreto. Abrí los ojos. Las paredes eran de hormigón otra vez. Las luces fluorescentes parpadeaban, pero estaban allí. Miré hacia atrás. El pasillo estaba vacío. No había sombras, no había portales, no había versiones de mí mismo mirándome con ojos vacíos. Solo yo, acostado en el suelo frío del sector 7. «Samuel, Samuel», la voz de Elise retumbó desde la entrada. Cuando levanté la cabeza vi a Nakamura y Vasily detrás de ella, mirándome con terror. «¿Qué?» Mi voz sonó rasposa. Elise me tomó del brazo, ayudándome a levantarme. Sus manos temblaban. «Samuel», murmuró, «has estado desaparecido durante 6 horas». Mi sangre se heló. Elise me sostenía con fuerza, sus ojos fijos en los míos. 6 horas. No era posible. Yo recordaba cada segundo con claridad. Había entrado al pasillo, vi la distorsión, enfrenté a mi otro yo, y luego había despertado en el suelo. Para mí, no habían pasado más de unos minutos. Intenté procesarlo, pero mi cuerpo no reaccionaba bien. Mis músculos estaban entumecidos, como si realmente hubiera estado quieto durante todo ese tiempo. Mi garganta estaba seca, mi cabeza me daba vueltas. «Esto no tiene sentido», murmuré. Nakamura se acercó a mí, su rostro pálido. «Cuando desapareciste, pensamos que habías cruzado a otro sector, pero no había rastro de ti en ningún lado. Las cámaras dejaron de funcionar en el pasillo en el momento exacto en que entraste. No había señal de interferencia, simplemente dejaste de existir». Vasily asintió, su expresión más grave que nunca. Revisamos los registros de energía. El acelerador de partículas tuvo una fluctuación anómala justo en ese momento, algo que no debería haber pasado, como si algo más estuviera interfiriendo con el experimento. Elise tomó aire. «Samuel, cuando finalmente te encontramos, las cámaras volvieron a encenderse y en la grabación hay algo más». Se quedó en silencio. «¿Qué?».
Mi voz salió más débil de lo que esperaba. Nakamura tragó saliva antes de responder. Hay otra persona en la grabación. El aire se volvió pesado. No, dije de inmediato. No necesitaba que me lo dijeran. Ya sabía quién era. Tenemos que salir de aquí, susurró Elise, mirando con nerviosismo el pasillo. Number. Mi voz se endureció. Si nos vamos sin entender lo que pasó, nunca vamos a saber qué abrimos aquí. Elise me miró como si estuviera loco. ¿Escuchaste lo que te dijimos? Te perdiste 6 horas en un espacio donde no deberías haber desaparecido ni un segundo. Algo está jugando con nosotros. Precisamente por eso no podemos dejarlo así, dije con un nudo en el estómago. Si fue una anomalía, si fue algo más, debemos saberlo. Hubo un silencio tenso. Vasili resopló cruzándose de brazos. Si hacemos esto, lo hacemos rápido. Vemos la grabación y nos largamos de aquí. Elise cerró los ojos un segundo, claramente en conflicto. Finalmente asintió. Nakamura se giró y caminó hacia la sala de control. Sus manos temblaban mientras ingresaba los códigos de acceso para acceder a las grabaciones. Aquí está, dijo, con la voz entrecortada. En la pantalla, la imagen de la cámara de seguridad mostraba el momento exacto en que entré al pasillo. Lo vimos todo. Me veíamos a mí deteniéndome en seco. Vi cómo mi cuerpo temblaba, como si estuviera viendo algo que no estaba en la grabación. Entonces, se apagaron las luces. Cuando la imagen regresó ya no estaba ahí. Elise maldijo entre dientes. Ahora mira esto, dijo Nakamura, avanzando la grabación hasta unos segundos antes de que yo apareciera de nuevo. La pantalla parpadeó, y allí estaba otro yo. Era exactamente el mismo que había visto en el pasillo. La piel grisácea, los ojos completamente negros, la expresión vacía. Se quedó mirando la cámara, quieto, sin moverse. Y luego sonrió. Pero no fue una sonrisa humana. Fue un gesto antinatural, algo que mi rostro no debería ser capaz de hacer. Las luces parpadearon en la grabación. Cuando se estabilizaron, yo estaba de vuelta en el suelo. El otro yo había desaparecido. El laboratorio quedó en silencio. Mi respiración era lo único que escuchaba. Esto no puede ser real, murmuró Elise. Pero lo era. Y lo peor de todo, yo recordaba haber vuelto solo. Si él desapareció, ¿a dónde fue? Un sonido interrumpió mis pensamientos. Un zumbido grave, distorsionado. Miré la pantalla. En el reflejo del monitor detrás de nosotros, había alguien más en la sala. El reflejo en la pantalla me dejó helado. Había alguien más en la sala con nosotros. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras giraba la cabeza lentamente. Elise, Nakamura y Vasili también lo vieron. Sus rostros se habían quedado blancos, los ojos fijos en la silueta que estaba de pie, justo detrás de nosotros. No podía ser real, pero ahí estaba, mi otro yo, el mismo que había visto en el pasillo, el mismo que había desaparecido de la grabación. Su piel seguía teniendo ese tono grisáceo enfermizo, sus ojos eran abismos negros que reflejaban la luz del monitor de forma antinatural, pero lo peor era su sonrisa. Era aún más amplia ahora, como si supiera algo que yo no. No puede ser, susurró Nakamura, dando un paso atrás. El otro yo inclinó la cabeza y nos observó en silencio. Mi corazón golpeaba en mi pecho con una fuerza dolorosa. Entonces habló. No debiste traerlos. Su voz era la mía, pero más profunda, con un eco imposible. Ninguno de nosotros se movió.
Las luces comenzaron a parpadear violentamente, los monitores se llenaron de estática y un sonido extraño, como un crujido en el aire, resonó a nuestro alrededor. El espacio mismo parecía vibrar. Entonces se dio un paso hacia mí. No pude reaccionar. Mis músculos no respondían. Elise jadeó, retrocediendo. Nakamura comenzó a teclear frenéticamente, intentando restaurar las señales del laboratorio, pero los controles no respondían. El otro yo se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos negros se fijaron en los míos. Ahora es tarde. Y sonrió aún más. Un sonido agudo retumbó en mi cabeza como una frecuencia imposible de soportar. Mi visión se volvió borrosa. Sentí que mi cuerpo estaba siendo arrastrado hacia atrás, como si algo tirara de mí desde adentro. Number. No iba a dejar que esto pasara. Reuní toda la fuerza que me quedaba y grité: «Cierren el sector». Mi voz rompió el trance de Liz y Vasily. Elise golpeó la alarma de cierre manual. Las puertas se activaron con un chirrido metálico. El otro yo se giró en un movimiento espasmódico y su expresión cambió. Por primera vez, dejó de sonreír. Un destello de rabia cruzó su rostro. Se lanzó hacia mí. Pero justo en ese momento, las puertas del laboratorio se cerraron con un estruendo. La última imagen que vi antes de que la barrera de seguridad se activara fue su rostro pegado al vidrio de la puerta, golpeándola con fuerza, y susurrando algo que no pude escuchar. Las luces dejaron de parpadear, el sonido en el aire desapareció, y cuando miré de nuevo, ya no estaba allí. Nakamura cayó de rodillas, respirando agitadamente. Elise estaba pálida, temblando. Vasily me miró directamente, con algo parecido al terror en los ojos. ¿Qué demonios fue eso?, me costó responder, porque yo tampoco lo sabía. Pero lo que sí sabía era esto: no estaba seguro de ser el mismo que entró en ese pasillo. El laboratorio quedó en un silencio sepulcral. Elise, Nakamura y Vasily seguían allí, sus rostros marcados por el miedo y la incredulidad. Yo también estaba allí, pero no estaba seguro de seguir siendo el mismo. El otro yo había desaparecido tras la barrera de seguridad. No sabíamos a dónde había ido, si seguía en el laboratorio o si simplemente se había desvanecido. ¿Está muerto?, preguntó Nakamura, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondió Elise, sin apartar la vista del cristal. Yo tampoco lo sabía. No había sido un fallo técnico, no había sido una alucinación. Algo cruzó cuando abrimos esa anomalía, algo que no debería existir, algo que era yo, pero no lo era. Respiré hondo y di un paso hacia la terminal de control. Borramos esto, cerramos el sector y nos aseguramos de que nadie vuelva a abrirlo. Elise me miró, dudando. ¿Y si esto no termina aquí? No sabía qué responderle. Los registros seguían ahí. Podíamos ver la grabación, la prueba de que algo imposible acababa de ocurrir. Pero si alguien la encontraba, si la anomalía volvía a abrirse, no podía permitirlo. Elise pareció leer mis pensamientos, asintió y se acercó a la terminal. Voy a borrar las grabaciones, dijo. Todo, como si esto nunca hubiera pasado. Nakamura se giró hacia mí, con el rostro aún pálido. Samuel, ¿estás seguro de que eres tú? No supe qué responder. Elise presionó el comando final. La pantalla mostró un mensaje en rojo: archivos eliminados permanentemente. Pero antes de que la señal desapareciera, algo apareció en la pantalla. Un reflejo. En la imagen oscura de la terminal, vi mi propio rostro, pero no el mío. Los ojos negros, la sonrisa torcida. Parpadeé,
y cuando volví a mirar, ya no estaba. Nos vamos de aquí, dije con voz firme. Salimos del laboratorio sin decir una palabra. Ninguno miró atrás. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí algo extraño en mi cuerpo, un leve hormigueo, como si mi piel no terminara de encajar. Me levanté, fui al espejo. Me observé por varios minutos. Mis ojos eran los mismos de siempre, pero por un instante, solo por un segundo, juraría que algo detrás de mí sonrió,